Listo. Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar. La Escuela de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional les da la más cordial bienvenida a la Semana Guía Académica del primer ciclo 2021, la cual constituye una estrategia para favorecer los procesos de mejora continua de las carreras y la acreditación de las mismas. Gracias a todos y cada uno de ustedes por estar aquí con nosotros hoy. Antes de iniciar, les solicitamos mantener los micrófonos en silencio durante la charla. En el caso de tener alguna consulta, se les solicita realizarla al final de la charla. Sin embargo, también les invitamos a anotar sus preguntas o dudas en el chat. Iniciamos nuestro ciclo de exposiciones con la charla La evolución de la biotecnología en el siglo XXI, a cargo del Dr. Orlando Aguello Miranda del UT Southwestern Medical Center en Estados Unidos. Antes de pasar la palabra al señor Orlando y con su permiso, voy a contarles un poco sobre nuestro invitado. Orlando se crió en Naranjo de Alajuela. Hizo su bachillerato de biotecnología en la Universidad Nacional. Durante el tiempo de estudio, fue asistente de laboratorio en varios laboratorios de la Escuela de Ciencias Biológicas, incluyendo el laboratorio de microbiología con la profesora Silvia Mao. Publicó su primer artículo científico a raíz de la práctica profesional supervisada. En el 2009, Orlando fue seleccionado entre 1,200 aplicantes para hacer un doctorado en el Instituto Max Planck en Biología Molecular en Dresden, Alemania, y completó su tesis doctoral en el Instituto Max Planck de Bioquímica en München, Alemania. Durante su doctorado publicó en la revista Cell, considerado la mejor revista de biología molecular. También escribió más de 60 artículos de divulgación científica para la revista europea Lab Times, tanto en inglés como alemán. Sus investigaciones en división celular han sido las portadas de las revistas Development Cell en el 2017 y Molecular Cell en el 2018. En el 2020, Orlando recibió el galardón más alto que un investigador joven puede recibir para sus investigaciones de postdoctorado en Estados Unidos, el Premium K99 del Instituto de Salud de USA. Actualmente, Orlando se encuentra en negociaciones para abrir su propio laboratorio universitario en el 2022. Sin embargo, su logro más grande, en sus palabras, es ser esposo y papá. Bienvenido, Orlando, y muchas gracias por su presencia, por su tiempo hoy. Muchísimas gracias, Carola. La verdad es que es verdaderamente una felicidad para mí poder estar virtualmente presente y poderles contar un poco de lo que yo estoy haciendo ahorita y básicamente de cómo es que desde el momento, desde el lugar en donde estoy yo, se ve que la biotecnología y la biología en general se van a ver en los próximos 100 años. Tengo que contarles antes de empezar con la presentación de que de algún momento yo también fui un estudiante que estaba tratando de decidir qué hacer, si iba a estudiar biología o biología tropical o biología marina, y al final terminé con biotecnología porque era una opción que era bastante bien en la Universidad Nacional. Y ese fue en realidad como el primer paso. Después de eso, debido a mi carrera, tuve que mezclarme con un montón de áreas diferentes. Empecé haciendo investigación en el Instituto Max Planck de Biología Celular y Molecular, pero después de eso terminé en el Instituto Max Planck de Bioquímica en Alemania. Y cuando me pasé a Estados Unidos, tuve la oportunidad de empezar a hacer investigación en un campo que se llama Machine Learning o inteligencia artificial. Y a ver, voy a tratar de explicar con base en la experiencia que he tenido yo en mi carrera cómo es que la biología está cambiando y cómo se puede ver en el siglo XXI que este proceso va a seguir.
Y tal vez eso les sirva a las personas que están empezando a pensar qué tipo de biología o qué tipo de carrera van a seguir, les pueda servir para saber más o menos en qué hacer énfasis y cuáles son los tópicos que se ven más prometedores en estos momentos. Entonces, antes de empezar con el futuro, yo creo que tenemos que irnos un poco al pasado. Tal vez algunas personas en la audiencia recuerden, si estaban presentes en los años 70 o 60, de que después de la Segunda Guerra Mundial hubo muchos investigadores, matemáticos, estadistas, biólogos que propusieron esta idea de que la población estaba creciendo muy rápido y que la agricultura no estaba volviéndose más eficiente al mismo paso. Es decir, que en algún momento en los años 70 u 80 iba a llegar a un punto donde iba a haber demasiada gente y muy poca comida. Y eso iba a hacer que en muchos países hubieran hambrunas simultáneas y básicamente que en los años 80 un montón de gente se iba a morir de hambre. Hubo muchos libros con respecto a ese tema y esos libros, el más famoso se llama La población como una bomba, ¿verdad? De Paul Ehrlich, que era un profesor de Stanford. Y este libro fue citado varias veces y de hecho había vamos a decirlo así, como que ese fue el reto que ellos tuvieron en sus días entre los 60, 70 y 80. Ahora, eso no pasó. Por lo menos en la mayoría de los países durante esas décadas no hubo tanta hambruna como se predijo. Y, por ejemplo, los que nacimos, tuvimos la dicha de nacer y crecer en Costa Rica, nosotros crecimos en un ambiente donde había comida, ¿verdad? En realidad, no, en otros países como la India y en países que son muy populosos, no pasó lo que se estaba prediciendo en este libro. ¿Y por qué fue que eso no sucedió? Bueno, eso no sucedió porque otro tipo de científicos como don Norman Borlaug, él trató de hacerle frente a este reto con ciencia. En el campo en el que se desempeñó, que era en agronomía, él lo que él buscó fue crear variedades de trigo y de otras plantas que fueran más resistentes a diferentes tipos de pesticidas o de pestes o que produjeran una mayor proporción de trigo. Y de hecho, él solo con las variedades de trigo que él descubrió, bueno, él no las descubrió, pero él hizo un proceso de mejoramiento genético para mezclar ciertos rasgos de plantas diferentes y hacer una variedad de trigo que fuera más, que produjera una mayor cantidad de trigo. Y ese incremento en la eficiencia de la producción de trigo se dice que fue lo que salvó a muchísimos países de haber pasado por hambrunas. Obviamente, eso es algo que nunca se va a poder saber porque la hambruna al final no se dio, pero sí se considera que este factor, el hecho de que el doctor Borlaug creara estas variedades de trigo, fue algo muy significativo y evitó que mucha gente se muriera de hambre. De hecho, los estimados más positivos del impacto de estas investigaciones dicen que por lo menos 1 billón de personas, billón con B, ¿verdad? Por lo menos 1 billón de personas mejoró su calidad de vida debido a las investigaciones del Dr. Borlaug y esas nuevas variedades de trigo que él generó. Entonces, como pueden ver, la biotecnología en aquellos entonces era, por decirlo así, como una forma de agronomía aplicada. La biotecnología siempre ha sido una arma o una herramienta que los seres humanos hemos tenido para facilitar nuestra sobrevivencia sobre la faz de este planeta. Y así como en el siglo XX, la biotecnología ofreció una salida a la crisis que se veía venir de la sobrepoblación. En el siglo XXI nosotros, y especialmente ustedes, tienen retos nuevos, ¿verdad? Tenemos el calentamiento global o el cambio climático, la desaparición de las especies y otros retos que demandan que las personas que están llamadas a hacer ciencia traten de enfocarse en diferentes tipos de técnicas y de conocimientos para tratar de mejorar y favorecer la sobrevivencia de nuestra especie sobre la faz de este planeta. Entonces, si ustedes no están familiarizados con la historia del Dr. Borlaug, es bastante bonito si leen toda la vida de él, porque en realidad él tuvo
desde el principio él fue siempre una persona muy humilde y con puro esfuerzo y con perseverancia, él básicamente llegó a ser una de las personas más destacadas del siglo XX y que casi nadie conoce. Entonces, ese es un ejemplo de cómo es que los procesos biológicos pueden facilitar y mejorar nuestra calidad de vida. Y en el siglo XX eso fue una de las cosas más importantes, pero no fue la más importante. También hubo otros descubrimientos en el área de biomedicina, en el área de farmacia, en el área de microorganismos que también facilitaron la producción de más comida o de más medicinas. Y esas son cosas que se hicieron con ciertas técnicas que son las que ustedes seguramente van a ver durante los primeros años que estén en la universidad. Pero si nos ponemos a ver hacia lo que es el futuro, tenemos que ver especialmente dos ideas o dos puntos importantes. Y esta charla está diseñada de tal forma que nada más voy a explicar estas dos ideas. Hay un montón de cosas que pueden pasar en los próximos 100 años, pero yo desde el punto en que estoy, desde el punto de vista que tengo ahorita, puedo ver que esos son los dos puntos fuertes en los que la biotecnología del siglo XXI se va a basar. Y el primero es una técnica que seguramente algunos de ustedes ya habrán escuchado, que es la edición de genomas. Lo que antes se consideraba como ingeniería genética, ahora hay como una rama de ingeniería genética que se llama edición genética y está basada en una tecnología de una enzima que se llama Cas9. Y hay un montón de formas diferentes de hacer este tipo de herramientas, pero la herramienta en general que se ha utilizado más es la que se deriva de un sistema de bacterias bacteriano que se llama CRISPR. Y voy a tratar de explicarlo porque esto es una técnica y un conocimiento fundamental para poder entender cómo es que la biología va a seguir en los próximos años. Nada más hacer un recuento rápido de lo que ha pasado con esta técnica de edición genética o CRISPR en los últimos años. Si vemos nada más el número de publicaciones, ¿verdad? A través de los años, en este gráfico tienen las publicaciones en el eje de Y y en el eje de X tienen el año. Y es casi un crecimiento exponencial, ¿verdad? Desde 2013, básicamente, el campo en edición de genomas está acelerándose de forma exponencial. Y eso es algo muy interesante porque son muy pocas las técnicas en biología que han tenido un crecimiento tan fuerte. Uno puede ver, por ejemplo, que la aplicación de microscopía electrónica en biología tuvo algo parecido así. También la PCR, la amplificación de ADN por reacción de polimerasas, tuvo una curva parecida de crecimiento cuando la técnica se produjo. Y esto es definitivamente una técnica que va a impactar todos los campos de la biología moderna o contemporánea. Déjenme explicar rápidamente de qué se trata CRISPR. Bueno, imagínense de que tenemos una secuencia de ADN, ¿verdad? Y esa secuencia de ADN, por supuesto, está compuesta de bases nitrogenadas, que tenemos ahí una secuencia en la parte de abajo. Esa secuencia la vamos a representar como esos rectángulos que ven ahí que tienen una marca gris en el medio. Imagínense que nosotros queremos cortar un pedazo de ADN. Si uno quisiera hacer eso con las tecnologías anteriores, uno no puede escoger en dónde uno va a cortar el pedazo de ADN. Simplemente casi que se hace de forma aleatoria. Hay un protocolo donde uno de forma aleatoria trata de romper el ADN y si uno tiene suerte se lo rompe donde uno quería, pero la mayoría de las veces básicamente va a ser casi como atinar un blanco a oscuras. El punto importante de esta tecnología es que existe una enzima que se llama Cas9 o similares. Esta enzima tiene una actividad endonucleasa. Eso significa que esta enzima puede cortar en el interior de una secuencia de ADN. Y esta enzima endonucleasa puede ser activada por un pedacito de ARN. Y ese pedacito de ARN es una secuencia complementaria a la secuencia que queremos cortar. En otras palabras, este pedazo de ARN que está aquí se puede pegar a este pedazo de ADN que está acá. Yo me imagino que ustedes pueden ver el mouse, el cursor sobre la pantalla, ¿verdad que sí? Sí, ok.
hay una limitación de esta técnica a nivel de la secuencia, y es que el tercer componente es básicamente estas letras que están acá en rojo. Tienen que haber usualmente 3 bases, pares de bases, que solamente son como cualquier base seguida por GG. Y si esos 3 requisitos se dan, si uno tiene la enzima Cas9, la secuencia de ARN complementaria al blanco que uno quiere cortar, más esta secuencia de reconocimiento que se llama PAN, uno puede ensamblar entonces un complejo que está constituido por la Cas9 y el pedacito de ARN que empata con la secuencia blanco que queremos cortar. Y este complejo es un complejo de un ARN con una proteína que puede ahora ir y tratar de buscar la secuencia blanco. Eso literalmente es como programar una proteína por medio de un pedacito de ARN para que vaya por todo el genoma y trate de reconocer la secuencia que hay que cortar. Si esto tiene éxito, entonces la Cas9 va a ir hacia la secuencia que queremos cortar, se va a pegar específicamente en donde tenemos la secuencia blanco, que son las letras verdes, seguidas por la secuencia PAM, que son la secuencia de reconocimiento, que son las letras rojas, y va a producir un corte en el ADN. Algo que no he mencionado hasta el momento es ¿por qué es tan importante cortar un pedazo de ADN, verdad? Y si ustedes están familiarizados con ingeniería genética, tienen que saber que toda la ingeniería genética, o la mayoría de la ingeniería genética que existe, está basada en el hecho de que uno pueda cortar un pedazo de ADN y puede hacer algo con esos extremos que quedan libres. Es decir, esa secuencia que está ahí de letras verdes que ahora está abierta, es básicamente como una página en blanco donde uno puede escribir cosas ahora. Y hay varias formas en las que ese proceso se puede dar. Nada más para recapitular, el proceso de edición de genomas usualmente necesita una enzima que va a cortar el ADN, usualmente es Cas9. Se necesita una ARN para, por decirlo así, programar esa enzima para que vaya y corte la secuencia que uno quiere. Y la secuencia tiene que tener esa pequeña también secuencia de reconocimiento que se llama PAN, que es la roja. Si esos 3 requisitos se dan, se puede hacer edición genética. Ahora, ¿qué es lo que pasa después de que uno corta el ADN? Bueno, hay 2 formas en las que eso se puede dar. La primera es que los extremos que están separados simplemente se vuelven a pegar, usualmente con algún tipo de error. Es decir, por ejemplo, aquí teníamos varias letras en verde, ¿verdad? Y cuando el ADN se repara, es decir, cuando los extremos que se cortaron se vuelven a juntar, ahora tenemos menos letras verdes, es decir, un pequeño fragmento de información que se desapareció. Y, por ejemplo, si esa secuencia codificada por una proteína, el hecho de que le quitemos un pedacito de la secuencia significa que ya esa proteína no va a ser funcional o el gen al cual esa secuencia pertenecía ya no va a servir igual. En el mejor de los casos, uno puede desactivar un gen o la expresión de una proteína, dejando que los extremos que se cortaron se reparen de esa manera. Este tipo de reparación se conoce como indels, que son o inserciones o deleciones. Deleciones es igual como que es como decir borrar, ¿verdad? Entonces existen estos mecanismos con los cuales uno literalmente puede echar a perder un gen. A veces uno quiere echar a perder cosas, ¿verdad? A veces hay genes que codifican para cosas que uno no quiere, y esta es una manera en la que uno puede silenciar un gen. El otro camino que se puede dar para reparar ese ADN que se cortó es el más interesante desde el punto de vista de ingeniería genética. Y es el hecho de que esos 2 pedacitos verdes que están separados ahora, básicamente son una puerta abierta para meter otras secuencias de ADN. Es decir, si uno tiene una secuencia de ADN, cualquier otra secuencia, pero que tenga los mismos extremos que la secuencia que uno cortó, uno puede literalmente introducir esa secuencia nueva en la célula, y la célula va a reconocer los extremos que son parecidos y va a pegar entonces la secuencia nueva, que en este caso es la secuencia que ven ahí en rojo, la va a pegar en el punto en donde se cortó el ADN. Ese proceso se da por un proceso de recombinación homóloga,
en ese sentido, la palabra homóloga se refiere a los extremos que están en el ADN. Significa que como los extremos son iguales u homólogos, entonces uno puede meter secuencias en el corte. Como se podrán imaginar, uno puede introducir cualquier secuencia. Uno puede introducir un gen completo nuevo, o uno puede reescribir la información que estaba ahí para que el gen que estaba allí se vuelva diferente. Y en realidad, ahorita, esto es lo que estoy explicando, es como la forma más simple en la que este proceso se puede dar, pero ya hay demasiadas aplicaciones donde hay muchas formas diferentes en las que se puede hacer este proceso de edición. Entonces, básicamente, si uno, por ejemplo, quisiera introducir un gen para que una planta se vuelva más resistente a la salinidad, o para que una vaca produzca leche con algún tipo de proteína como insulina, uno puede utilizar este proceso para cortar el ADN de la vaca o el ADN de la planta en un punto específico donde uno quiera, y uno puede, por recombinación homóloga, ahora introducir la secuencia que uno necesite. Y como les digo, esto es un proceso que es millones de veces más eficiente que las tecnologías que existían antes. Y eso es algo que está cambiando todo el panorama que existe en la agricultura. Si uno se pone a ver la cantidad de productos en agricultura que se han tratado de mejorar con esta técnica, ya la lista es bastante grande. Si ustedes han visto las noticias en los últimos meses, se habrán dado cuenta de que de hecho los descubridores de CRISPR, o por lo menos dos de ellos, recibieron el premio Nobel. El premio Nobel usualmente se da cuando existe una base sólida para decir esto en realidad cambió la sociedad y tiene múltiples repercusiones en muchos campos científicos, ¿verdad? El premio Nobel se le dio a estas dos investigadoras, a Emmanuelle Charpentier y Jennifer Doudna, que hicieron investigación por muchos años en un sistema de inmunidad bacteriana. Es una historia muy larga que tal vez podamos contar el otro día, pero básicamente ellos estaban estudiando cómo es que las bacterias se defienden de los virus que las infectan. Y este sistema de CRISPR-Cas9 resulta que es un arma que tienen las bacterias para cortar el ADN de los virus que las infectan. Es, por decirlo así, un sistema inmune de las bacterias para defenderse de virus. Y lo que ellas hicieron fue entender cómo es que el sistema funciona y demostrar que uno nada más necesita esos tres componentes: Cas9, la secuencia de ARN guía y la secuencia de reconocimiento PAM, para hacer edición genética. Y de la misma forma en que Kai Mullins mostró que la PCR funciona bien in vitro, ellas también demostraron que esta técnica de cortar y pegar ADN, perdón, de cortar ADN, también funciona in vitro con muy pocos componentes. Ahora, otro investigador que de hecho casi que descubrió exactamente lo mismo, pero el artículo de él se publicó unos meses después del artículo de Emmanuelle Charpentier y Jennifer Doudna. Es un investigador lituano. Yo me voy a disculpar porque mi lituano está, en realidad no sé exactamente cómo se pronuncia el apellido al final, pero es Virginos Chinskis. Y él en Lituania, ¿verdad? Que no es un país que tiene el mismo financiamiento que Austria o que Francia o que California. Él también hizo una investigación a nivel puramente bioquímico y caracterizó cómo es que Cas9 se pega al ADN y cómo es que lo corta de la misma manera que lo hicieron Emmanuelle Charpentier y Jennifer Doudna. A él no le dieron el premio Nobel porque el artículo de él se publicó unos meses después, pero él también fue una de las personas que demostró que este sistema funciona como se conoce hoy en día. Y definitivamente eso amerita para un premio Nobel. Si uno se pone a ver la cantidad de especies que han sido ya mejoradas a través de CRISPR, de edición genética, ya la lista es bastante grande. De hecho, esta es de una presentación que hice en el 2016, cuando todavía la gente tenía alguna... De hecho, esta es una presentación que es de una presentación que hice en el 2016. En ese momento yo dije que yo apostaba dinero a que esta técnica se iba a llevar al premio Nobel en los próximos 5 años. Lastimosamente nadie aceptó mi propuesta, entonces no me gané ni un 5, pero hubiera sido una propuesta bastante bonita de ganar.
Y es interesante ver que muchos de estos productos en realidad ya están en los mercados mundiales y de hecho la Unión Europea hace unas semanas incluso produjo una comisión que dio un reporte que dice que estos productos, debido a que están hechos con edición de genomas, tal vez no se puedan considerar organismos modificados genéticamente. ¿Por qué? Porque lo único que se les hizo fue hacer un corte en el ADN, ¿verdad? Y la mayoría de estos productos reparan el ADN con sus propios medios. O sea, la planta misma tiene mecanismos de reparación de ADN que hace que, por ejemplo, algunos genes se silencien, pero no significa que la planta recibió ADN externo. Entonces, en algunos casos es muy difícil saber, por ejemplo, si un organismo fue editado genéticamente o si eso fue una mutación natural que se dio en la naturaleza, porque no hay forma de definir bien en este caso, cómo fue, cuál es la secuencia natural y cuál es la secuencia editada. Eso no debería ser mucho problema porque hasta ahora no hay cero evidencia de lo que los organismos modificados genéticamente, digamos, sean de alguna forma deleterios para la salud humana. Y la Comisión en la Unión Europea y en Estados Unidos se han dado cuenta de esto y están haciendo las alteraciones necesarias a la legislación para ver cómo es que se pueden regular este tipo de nuevas tecnologías de mejoramiento genético. Entonces, aquí puse ejemplos nada más de plantas, pero si ustedes buscan en internet y en la literatura, hay ejemplos de casi que de todos los filums del reino natural que ya han sido de alguna forma u otra editados genéticamente. Entonces, esto es una tecnología que empezó hace menos de 10 años y ahorita está esparcida por todos los rangos de la biología, ¿verdad? En los próximos 100 años tiene que darse un desarrollo muchísimo más avanzado de herramientas de edición genética y de hecho ahorita ya hay otras herramientas que son nuevas opciones a la edición de genomas, por ejemplo en inglés se llaman retrons. Tal vez me dé chance de hablar de ellos al final, pero la edición genética es algo que va a ser un campo que va a seguir aumentando en biología y va a volverse seguramente la herramienta más fuerte para hacer mejoramiento genético, no solo en plantas, pero también para curar algunas enfermedades en seres humanos, que de hecho vienen de ciertos pedacitos de secuencias de ADN que se podrían cortar y reparar a través de este tipo de técnicas. Ok, aquí hay un ejemplo bastante puntual de cómo es que se utiliza y este fue el primer, si no me equivoco, este fue el primer organismo que se aprobó para consumo humano después de haber sido pasado por un proceso de edición genética. Ese hongo que está ahí, el Agaricus, tal vez ustedes lo conozcan porque es muy sabroso para comer, pero si ustedes ven el Agaricus walta, pues el Agaricus normal en la naturaleza tiene un color café muy feo. De hecho, no se ve muy apetecible. Ese color café es producido por un metabolito que viene de una vía metabólica, obviamente, y los científicos de una compañía decidieron o descubrieron que si uno corta el gen, uno de los genes en esa vía metabólica, hacen que el pigmento no se produzca más y entonces el hongo se vuelve blanco porque no puede producir el pigmento café. Y si ustedes le ponen un hongo blanco en comparación con el hongo café a un consumidor, por lo menos en los mercados de acá del norte la gente va a tender a comprar el hongo blanco porque se ve más apetitoso y se ve más rico. Entonces, ese fue uno de los primeros productos que gracias a la edición de genomas simplemente le quitaron un gen, ¿verdad? Le estropearon un gen que produce para color y lo hicieron más apetitoso para los mercados. Entonces, ese es nada más un ejemplo de uno de los primeros organismos. Ok, vamos con el segundo punto. El segundo punto es un poquito más difícil de justificar porque usualmente las personas que hacemos biología nos vemos haciendo biología, ¿verdad? En el sentido de que se pensaba en los años, digamos, en el siglo XX, ¿verdad? Que es una persona que usualmente no programa. Usualmente sí conoce de estadística, conoce un poco de física, de estadística, de biomatemáticas, ¿verdad? Pero no es como una persona que esté tratando de escribir algoritmos en una computadora, ¿verdad? Por lo menos cuando yo empecé, antes de entrar a la Universidad Nacional, esa es la idea que yo tenía de biología, ¿verdad? Después de que yo salí de la Universidad Nacional, esa idea había cambiado completamente. Por ejemplo, el primer artículo que publiqué con un profesor que ahora está ahí, que se llama Giovanni Sanz,
fue acerca de microscopía de fuerza atómica, ¿verdad? Que es una técnica intrínsecamente de física. Y sin embargo, a través de las oportunidades que yo recibí para hacer una práctica profesional supervisada en un laboratorio de investigación, tuve la oportunidad de aprender un poco de biofísica, ¿verdad? Y de química y física de materiales y de superficies. Y eso me abrió un poco las puertas. Entonces, en realidad, yo entré con una mentalidad de que biología es nada más acerca de ver cosas que estén vivas en su momento, a una mentalidad de biología en realidad es un área donde usted básicamente tiene un problema y usted busca la herramienta. Y si la herramienta viene de informática, pues le entramos a informática. Si la herramienta viene de ingeniería, tratamos de entender ese pedazo de ingeniería. Si la herramienta viene de otro tipo de campos, hacemos el esfuerzo para entender qué significa eso. Y la historia en los últimos 3 años, de hecho, ha sido esa. Yo estaba tratando de estudiar un problema que es muy biológico y las herramientas que encontré para resolver ese problema tenían que ver con computación y con analizar imágenes por medio de algoritmos, que es un campo de inteligencia artificial. Y lo que yo tuve que hacer entonces fue ir y buscar cómo aprender y aprender de una persona que ya estuviera haciendo ese tipo de investigaciones. Entonces, voy a empezar primero tratando de decirles que la cantidad de dinero que hay para hacer aplicaciones de inteligencia artificial o de machine learning en estos momentos es bastante alta porque no conozco a nadie que no esté convencido de que eso va a tener algún efecto en la sociedad humana en los próximos 20 años. Y seguramente ustedes han visto videos en YouTube acerca de carros que se manejan solos o de drones que pueden reconocer objetivos. O de inteligencia artificial que es indistinguible de una persona. Eso es algo simplemente que viene, ¿verdad? Esos son tecnologías que están evolucionando, están también en este punto de crecimiento exponencial y hay un mecanismo de retroalimentación positiva que está haciendo que eso se desarrolle cada vez más rápido. Biología, cualquier tipo de biología, marina, tropical, biotecnología, también ha sido afectado por inteligencia artificial y estas aplicaciones se están volviendo también algo que es imprescindible para poder entender sistemas biológicos. Voy a explicar básicamente el problema de que yo estaba trabajando. Pues yo trabajo más que todo con levaduras y trabajo con levaduras porque las levaduras se han estudiado bastante y se conoce muy bien cómo es que ellas se reproducen y cómo es que ellas se diferencian. Las levaduras usualmente van a empezar sin una gema en un estado que se llama G1, donde hay una enzima que se llama CDK1, que es la enzima que promueve el ciclo celular, y en G1 esa enzima va a estar apagada. Cuando la CDK1 se enciende, la levadura va a producir una gemita y va a empezar a producir toda la maquinaria para dividirse. En algún momento, durante ese periodo en el que la enzima CDK1 está activa, la levadura encuentra que las condiciones son correctas para dividirse y entonces se divide produciendo una mamá, una célula madre y una célula hija. Y si las condiciones son buenas, entonces este proceso se repite y eso es un ciclo, ¿verdad? Y eso es un ciclo que en teoría se puede repetir hasta el infinito. El problema es que, por supuesto, nada puede durar tanto. En algún momento va a haber algún tipo de estrés, de estímulo del medio ambiente o un estímulo de desarrollo que va a tratar de apagar ese ciclo de reproducción. Y una vez que las levaduras sienten que hay algo malo en el ambiente y que ya no pueden seguir con este ciclo de división, ellas tienen básicamente 2 opciones. La primera opción es, primero tienen que parar el ciclo, ¿verdad? Tienen que, en inglés se llama arrest, pero es básicamente como una detención del ciclo celular, el ciclo se detiene. Y después de eso tienen que tomar una decisión entre 2 tipos de estados. Uno que se conoce como esporulación o meiosis, y el otro se llama quiescencia. Le voy a decir quiescencia porque no sé exactamente si es así como se dice en español de Latinoamérica, pero esos son 2 estados que son como una vía de diferenciación celular y las levaduras pueden entrar en meiosis o en quiescencia una vez que han integrado todas esas señales del medio ambiente. Y este proceso está relativamente bien delineado en algunos aspectos. Entonces, por ejemplo, se conoce muy bien cómo es que las levaduras hacen ese ciclo de división, pero es un poco más difícil saber cómo es que ellas toman la decisión de ir por meiosis o por quiescencia.
Entonces, lo que yo estaba investigando, por ejemplo, es tratar de entender cuándo es que las levaduras toman la decisión de irse por un lado o por el otro. Y esta es una pregunta que es bastante importante y de hecho ha sido una pregunta que muchos laboratorios han tratado de responder. Desde 1979, en el laboratorio de Simpson y Freeman, ellos tratan de crear un concepto que se llama el concepto del punto de no retorno o el punto de la decisión celular, donde las levaduras, por ejemplo, dicen, ok, ahora voy a hacer meiosis y no importa lo que pase, voy a terminar con meiosis, ¿verdad? Y en las últimas décadas han habido muchísimos laboratorios, como pueden ver ahí en las fechas, que han tratado de dar una respuesta a esta pregunta, ¿verdad? ¿Cuándo es que una célula está predispuesta a cierto tipo de destino celular, ¿verdad? Y esa es una pregunta que es importante, porque si uno sabe cuándo es que una célula toma una decisión, uno puede influenciar esa decisión. Por ejemplo, si uno quiere producir células de corazón y uno supiera exactamente dónde es que las células toman estas decisiones, uno podría crear las condiciones para diferenciarlas hacia la creación solo de células de corazón o neuronas. Entonces es una cuestión de cómo manipular procesos de diferenciación celular. Bueno, pues nosotros creamos un sistema en el que vamos a utilizar primero que todo dos proteínas que van a ser fluorescentes. Es decir, estas proteínas van a dar luz cuando las células están en un periodo donde la enzima C de K1 es baja, que sería en G1 o al final del proceso de división celular, entonces el núcleo de la célula se va a volver amarillo. O bueno, en este caso naranja. La proteína se llama Wi5 y en células humanas se conoce como retinoblastoma y es un gen que es súper importante para el control de células de células cancerígenas. Eh, esa proteína fluorescente va a ser nuestro sensor para medir proliferación. El otro sensor que vamos a tener es una proteína que es roja y nosotros la diseñamos y esa proteína, vamos a decir IME1, es una proteína que va a teñir de rojo el núcleo de las células que van a hacer meiosis. Y usando estos dos sensores, uno puede ver, digamos, las células al microscopio y ver cuáles están todavía en proliferación y cuáles están en meiosis. Pero para poder aprender cómo es que las levaduras toman estas decisiones, uno tiene que ver varias células, ¿verdad? Y la idea no es que uno vea 10 o 20, pero uno tiene que ver varios cientos de células. Obviamente, hacer eso de forma manual es casi que imposible. Entonces, nosotros, en el grupo en el que estaba, que era el grupo de Andreas Doncic, lo que decidimos fue crear un programa que puede contar las células de forma automática. Y ese programa no solo cuenta las células, sino que también las sigue durante todo el proceso de diferenciación celular. En esta película tenemos 3 paneles. El primer panel básicamente tiene las células de levadura vistas desde el microscopio y lo que vamos a ver en el gráfico es el tamaño de las células. En el segundo panel tenemos la proteína que es anaranjada, que nos dice si las células están en el ciclo celular. Y en el tercer panel tenemos el sensor que tiñe rojo el núcleo de las células que van en meiosis. Si uno utiliza algunos trucos de Machine Learning para seguir estas células, vamos a ver si podemos ver la película completa. Estas células al principio van a estar dando vueltas en el ciclo celular, pero eventualmente van a tener que tomar la decisión entre meiosis y mitosis. Y vamos a seguir esta célula que está acá en amarillo. Entonces, mientras las células toman la decisión, ellas se detienen en algún momento, por eso es que el cultivo celular en algún momento parece como que las células se detienen, pero estamos siguiendo una sola célula entre esos cientos de células que tenemos en la pantalla y vamos a darle otra vez play. Y esos algoritmos permiten que nosotros midamos la proteína anaranjada y la roja simultáneamente en una sola célula durante todo el proceso de diferenciación. Es decir, mientras esa celulita está dando vueltas en el ciclo celular y mientras integró los estímulos de estrés y trató de tomar una decisión entre mitosis y meiosis. Y esto es muy interesante porque ahora lo que tenemos es básicamente un gráfico que nos dice los dos procesos, ¿verdad? Rápidamente les puedo contar que esta célula nació allí porque usualmente cuando nace
hay como un pico extendido en la célula, en la proteína naranja, que es de ciclo celular. Cuando la célula está dando vueltas en el ciclo celular, uno puede ver esos picos de acumulación de la proteína Wi5. Y antes de que la célula entre a tomar decisiones, usualmente hay un pico bastante alto de Wi5 porque el ciclo celular se detiene, hay como una pausa. Y después de eso, el pico de Wi5 baja y la proteína roja sube. Y eso indica que las células están ahora, esta célula en particular, porque este es un gráfico de mediciones de una célula a célula, tomó la decisión de ir por meiosis, de hacer esporas. Y bueno, al final, ¿verdad? Las esporas se producen y todo eso. Entonces, este sistema nos permite seguir una sola célula por casi 60 horas durante todo este tipo de procesos diferentes. Y esto todavía uno puede sentarse, digamos, manualmente y tratar de analizar esta información. Lo interesante es que si uno en realidad quiere saber cómo es que las células toman una decisión, uno tiene que ver todos los procesos que las células están sintiendo o que están midiendo. Y en este proceso eso es algo que es bastante complicado porque hay un montón de factores que las células tienen que tomar en cuenta. Por ejemplo, qué tantos carbohidratos tienen, cómo son los nutrientes a nivel de la vacuola, qué tanta grasa tienen, qué tanto nitrógeno o reservas de nitrógeno tienen. Todos esos factores tienen que ser integrados en la célula antes de que la célula tome una decisión. Y hay muy pocas técnicas que te pueden decir en estos momentos todo ese montón de fuentes de información al mismo tiempo. Entonces, lo que nosotros hicimos, nada más tomando algunos trucos del campo de Machine Learning, fue buscar ciertos sensores fluorescentes que nos permitieran medir cada uno de esos procesos y los combinamos todos en células individuales. Al final, lo que resulta es algo como esto. Aquí lo que tenemos es un poco de hexágonos. Cada hexágono representa un sensor diferente en las mismas células. Es decir, en cada hexágono estamos viendo señales fluorescentes de las mismas células que se ven en el centro. Y cada uno de esos sensores, si vamos por partes, el primero que está arriba, TON70, es una proteína en la mitocondria. VM1 es una proteína que está en la vacuola, que es como el lisosoma de las levaduras. TPS1 es una proteína que indica el estado de los carbohidratos en la célula. ERK6 es una proteína que indica el estado de la grasa en la célula. Y IM1 es nuestro sensor para las células que están decididas por meiosis. Y Wi5 es nuestro sensor para ver cómo es que las células hacen proliferación. Y estas células, vamos a ver aquí en esta película exactamente lo mismo. Al principio las células se reproducen y cuando se estresan, eventualmente paran de reproducirse y estamos viendo 6 señales distintas de diferentes campos de metabolismo y de ciclo celular al mismo tiempo. Y como se pueden imaginar, podemos ahora aplicar este tipo de algoritmos para seguir las células y en esta película lo que vamos a seguir es esta célula que está aquí, que se ve como amarilla. Y en los gráficos que están a la derecha, ustedes pueden ver la señal que se genera de esa célula para diferentes tipos de procesos intracelulares. En este caso estamos viendo procesos que tienen que ver, por ejemplo, con el estrés o con el ciclo celular. Y eso nos permite tener una visión básicamente de cómo es que la célula está integrando todas esas señales. Y de hecho, como pueden ver en la imagen, estamos viendo una sola célula en 300. Si uno ve todos los experimentos que hicimos, tenemos miles de células. Uno no puede analizar cada una de ellas manualmente. Entonces hay que utilizar mecanismos que son prestados del campo de inteligencia artificial para poder analizar esta información. En un artículo que publicamos en el 2018, de hecho utilizamos unas técnicas de inferencia bayesiana que de hecho fueron propuestas originalmente por Sir Harold Jeffreys y Alan Turing para poder tomar ese montón de mediciones que tenemos de diferentes parámetros y poderlos combinar en probabilidades. Esas probabilidades al final lo que nos dicen es dónde están las diferencias más grandes entre células que decidieron hacer quiescencia y células que decidieron hacer meiosis.
y nos permite predecir cuándo es que una célula se ha decidido o está predispuesta por una vía o por la otra. Y si nosotros de hecho usamos esta matemática y tratamos de ver cuándo es que la célula se decide, lo que vemos es que al principio cuando la célula es una gemita, nosotros la podemos medir. Mientras esa gema crece, también la podemos medir sin ningún problema. Luego esa gema se va a separar, va a crear una célula por aparte que va a hacer proliferación, ¿verdad? Y después la célula se detiene y va a tomar la decisión entre meiosis y crecencia. Ahora, lo que nosotros obtuvimos con estos algoritmos fue algo bastante sorprendente. Descubrimos que uno puede predecir si una célula se va a ir por meiosis o se va a ir por quiescencia en un punto muy temprano de su vida. De hecho, este es un gráfico que ilustra probabilidades de quiescencia o de meiosis. Y las células que están en azul, las líneas azules son células que se fueron por meiosis y las rojas son células que se fueron por quiescencia. Y espero que ustedes puedan ver que al principio las probabilidades cambian mucho, van para arriba y para abajo, pero hay un punto en las que las probabilidades básicamente se mantienen estables y ese punto, si uno lo ve con respecto al tiempo de nacimiento de la célula, es básicamente, aquí cero sería el momento en que la célula nace. Las probabilidades ya están definidas un poquito antes de que la célula nazca. Y ese punto es lo que nosotros llamamos el punto de decisión. Y es muy curioso porque lo que define ese punto es básicamente el material que la célula madre o la célula mamá deposita en la hija. O sea, obviamente la célula madre le pasa un poquito de mitocondria, le pasa un poquito de lisosoma, le pasa un poco de reservas de carbohidratos y dependiendo de cuánto la célula madre le dé, eso deja a la célula, ya por decirlo así, predispuesta a que si en el futuro hay señales de que el ambiente no está bien o señales de estrés, la célula se va a decidir por meiosis o, perdón, por meiosis o por quiescencia. Y eso significa que la respuesta de cuándo es que las células en realidad se están predispuestas para un destino celular o por el otro, es bastante sorprendente. Las células nacen, cuando nacen ya nacen listas para irse por un camino o por el otro. Nosotros tuvimos la suerte de que nos consideraron y nos publicaron el artículo y fue la portada de la revista Molecular Cell en el 2018. Y fue algo bastante interesante porque básicamente lo que se sugiere aquí es que si uno quiere controlar cómo es que las células se van a adaptar a estímulos en el futuro, uno tiene que pensar en influenciar las mamás. O sea, uno tiene que tratar de cambiar las condiciones de las mamás para que produzcan una progenie que puede ser manipulada por un destino celular o por el otro. Obviamente, estas investigaciones son en levaduras y la idea es que este es un modelo muy sencillo porque todo casi que se conoce para después llevar esto en sistemas más complejos. Les voy a dar un ejemplo ahora de uno de estos sistemas complejos. Por ejemplo, lo que vamos a ver aquí es básicamente una célula madre en un músculo de un pescado que se llama zebrafish. Y lo que vamos a ver al principio es esto que está acá, es el tejido del músculo del pez. Ese tejido va a ser dañado por un láser que va a crear básicamente como un hueco en el músculo porque va a erosionar las fibras del músculo. Y lo que van a ver en el video es que hay como una mancha verde de una célula que se despierta. Es una célula madre del músculo que se despierta y va a empezar a dividirse y a tratar de reparar el músculo. Ahora, vamos a ver si podemos seguir el video. Entonces, al principio tenemos el músculo ahí. El láser se dispara, se crea este hueco oscuro dentro del músculo. Esas flechas indican dónde están las células madre y las células madre van a ver que se mueven, se dividen un par de veces y tratan de estirarse y se diferencian en fibras musculares. Obviamente, esta es una película que se ve un poquito con menos definición que las que yo tengo de levaduras, porque este es un sistema que es mucho más complicado que el de las levaduras. Pero en estos momentos estamos en una etapa en donde esas herramientas de inteligencia artificial que se han desarrollado en computadoras o que se han desarrollado con organismos como levaduras, van a empezar a ser utilizadas y ya se están utilizando con sistemas más avanzados. Y la idea es utilizar este tipo de tecnologías en el futuro para poder facilitar el desarrollo de nuevas terapias
porque si podemos controlar cómo es que las levaduras se diferencian, es probable que también podamos empezar a controlar cómo es que las células madres se despiertan a nuestros tejidos para reparar daño, o cómo es que células se pueden diferenciar en diferentes tipos de órganos y tejidos. Y si todo sale bien, el laboratorio que va a empezar el año que viene va a enfocarse en eso, en tratar de agarrar toda esa información que hemos recabado con las levaduras y empezar a diseñar procesos así en células de mamífero y en sistemas que son más parecidos a las células humanas. Entonces, para recapitular y cerrar la charla, lo que tenemos es que los puntos más importantes en los próximos 100 años va a ser probablemente las técnicas de edición genética y todas las aplicaciones que van a salir de allí, y la inteligencia artificial, especialmente en cómo visualizar la bioquímica de las células. Y van a haber seguramente muchísimas más herramientas para ver bioquímica a nivel de lo que son las células individuales, y también va a haber muchísima actividad en lo que son el procesamiento de imágenes, algoritmos para poder reconstruir, por ejemplo, imágenes tridimensionales de cerebros o de órganos, o para seguir células durante procesos de división celular o diferenciación. No voy a hablar mucho porque en realidad esto es algo que es más sencillo de entender. También hay muchas técnicas diferentes para secuenciar ADN. Seguramente en algún momento va a ser bastante barato secuenciar cualquier tipo de ADN. Yo creo que eso es algo fácil de entender. Simplemente son tecnologías que van a permitir que tengamos acceso a esa información más rápido. Y hay otras tecnologías, por ejemplo, lo que son los organoides, que son como el cultivo de células en 3 dimensiones y la creación de órganos artificiales. Eso en algún momento sonaba como a ciencia ficción, pero en realidad ya están, ya hay corazones, bueno, no corazones, pero ya hay órganos que parecen cerebros y células de corazones que laten en cajas, en cultivo celular, y eso es algo que seguramente combinado con la edición genética y con las herramientas de inteligencia artificial van a aumentar bastante la capacidad que va a tener la tecnología en los próximos 50 años, digo yo, para poder mejorar no solo lo que es la agricultura, sino también la biomedicina. Y quién sabe, tal vez hay muchos algoritmos que se van a utilizar para biología que tal vez después van a servir para aplicaciones en matemáticas o en física. Y por eso es que me parece que este es un punto bastante interesante, porque por primera vez tengo la impresión de que pueden haber conceptos puros a nivel de matemático, a nivel de física, que se pueden primero descubrir por observar procesos biológicos y después de hecho importar a campos que han sido un poco más alejados de la biología, como física pura o matemática pura. Pero eso es nada más como para darles una idea de la cantidad de opciones que existen actualmente y cómo es importante de que independientemente si ustedes van por biología marina, tropical o biotecnología o química o física, tengan presente que estos son los movimientos más grandes que existen a nivel científico internacional en la biología. Y ya para terminar, quisiera darle las gracias a las personas que me han ayudado con los proyectos, algunos de los proyectos que escribí aquí, especialmente a Andrea Doncic, que fue la persona que me introdujo a la bioinformática y a tratar de pensar como procesamiento de imágenes en lugar de biología. Y actualmente soy parte del laboratorio de Gardens News, que es un excelente mentor, y estoy también, me ayuda mucho también es el doctor Mike Henney, que es uno de mis supervisores también. Tengo que agradecer a Jan Scotham de la Universidad de Stanford porque él ha estado conmigo y me ha guiado desde el primer momento de que empecé a hacer bioinformática. Y también tengo que agradecer a algunos colaboradores que seguramente no hablé mucho sobre lo que estamos haciendo en conjunto, pero seguramente vamos a crear nuevos sensores en el futuro. Mi colaborador seguramente va a ser Jennifer Ewald para hacer sensores en el futuro. Y tengo que darle las gracias también a Ashley Marchand y a Max Russo, que fueron los dos técnicos que estuvieron trabajando conmigo por casi 2 años en la mayoría de los proyectos que escribí. Y a John Signo, que de hecho es una persona muy interesante porque él estudió estadística y economía. Y sin embargo, él descubrió que hay un montón de conceptos de economía que de hecho se pueden aplicar a biología. Entonces, muchos de los análisis que hicimos de ese montón de señales de las células, de hecho están analizados con matemáticas que vienen de las mismas matemáticas que se usan para analizar la bolsa de valores, cómo es que las acciones de las compañías bajan y suben. Y eso es algo interesante de ver cómo que esos conceptos se pueden interrelacionar.
Y tengo que decir que estoy muy agradecido también con la gente que ha facilitado mis investigaciones en los últimos 4 años. Yo empecé siendo financiado por la Fundación Welch y por del Centro de Prevención y de Investigación de Cáncer del Instituto de Texas. Y también tengo que dar muchísimas gracias al Instituto Nacional de Salud, al Instituto Nacional de Ciencias Generales de Estados Unidos, que me ha estado financiando desde febrero del año pasado con un galardón K99. Y con eso también quiero darle las gracias a ustedes por su atención y por supuesto, si quieren hacer cualquier tipo de pregunta o comentario o observación, más que bienvenidos y bienvenidas. Y les agradezco muchísimo el tiempo que han dedicado a escucharme. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a usted, Rolando. Vamos a entonces abrir esa sección de preguntas. Por favor, adelante. Tal vez levantar la mano. Entonces, Darío, por favor, adelante. Sí, hola. Bueno, a mí me interesa mucho esta área, sobre todo el área de bioinformática y de biología de sistemas y todo esto de análisis complejo, de sistemas complejos con matemáticas. Y me gustaría saber, en su opinión, qué universidades en el extranjero, qué instituciones están ahorita trabajando y ofreciendo tales programas que se vean que prometedores, no sé, que esa es mi pregunta. Sí, gracias por la pregunta. Casi que todas las universidades ahorita tienen algún tipo de departamento de bioinformática o de matemáticas que hace algún tipo de modelaje con procesos biológicos. Es muy difícil ahorita encontrar, digamos, una universidad de punta que no esté haciendo investigación interdisciplinaria a ese nivel. Entonces, básicamente, si uno se mete, digamos, en la página de la universidad y uno busca modelaje matemático o uno busca cuáles personas de los campos de biología o bioquímica están haciendo modelos matemáticos, eso solamente es una buena señal de que hay proyectos y tutores que están desempeñados en ese campo. También hay compañías, de hecho, no solo universidades, hay compañías que de hecho están más avanzadas que las universidades y tienen mejores algoritmos y tienen mejores tutores por ese sentido. Entonces también a veces no hay como, dependiendo de lo que uno quiera, uno puede aplicar a universidades, pero también hay compañías que tienen, digamos, campuses, ¿sí? Tienen campuses donde también la gente va y aprende demasiado, ¿verdad? Entonces, ahorita estamos en un punto donde es muy difícil encontrar universidades donde eso todavía no se dé, por lo menos en países como Estados Unidos o en Alemania. Ok, muchas gracias. Con gusto, por allá. Okay. Gracias. Sasha. Hola, buenos días. Bueno, buenas tardes. ¿Todo bien? Sí, señor. Y mi pregunta era con respecto a la primera parte de su exposición del enzima CRISPR-Cas9. ¿Es posible que algún día se podría tratar de involucrar ese proceso para prevenir enfermedades hereditarias en embriones? Sí, actualmente de hecho hay varias investigaciones donde se están de hecho buscando enfermedades hereditarias que están causadas por pequeños cambios en el ADN. Por ejemplo, la beta-talasemia es una de ellas y hay otra enfermedad que se llama sickle cell anemia, una forma de anemia, que están hechas por básicamente una o dos pares de bases en el ADN que simplemente tienen una mutación, ¿verdad? Entonces, este sistema de CRISPR, Cas9, puede ser utilizado para, por decirlo así, quitar la mutación que produce la enfermedad y poner la base nitrogenada que es correcta, que codifica para la célula sana. Entonces, por ejemplo, en estos pacientes que tienen este tipo de anemia hereditaria, lo que se hace es que se les sacan ciertas células del sistema circulatorio y después y esas células en cultivo in vitro se editan para quitarle la mutación y restablecer la secuencia sana en la proteína, en este caso en la hemoglobina. Y después esas células del mismo paciente que ya fueron editadas, ¿verdad? Se introducen en la médula ósea del paciente para que se reproduzcan allí. Y cuando el paciente produce por su propia médula ósea esas células ya están sanas, ya no tienen
la mutación que hace que la hemoglobina en este tipo de anemia no funcione. Ese es un ejemplo. Ahora, hay otras propuestas para hacer modificaciones que sean hereditarias, pero son un poco más complejas porque ya es otro, digamos, es un campo diferente. Digamos, tratar de prever lo que un cambio hereditario puede hacer en un organismo humano es todavía muy difícil de prever y tal vez faltan bastantes años antes de que alguien tenga como un buen modelo de básicamente cuáles son los riesgos de eso. En estos momentos no se puede controlar tan bien. Y por eso es que hacer, digamos, edición en embriones humanos en estos momentos es un campo en donde se puede hacer investigación, pero a nivel de terapias o clínicos, definitivamente nadie puede decir que puede hacerlo de forma segura, porque todavía no se conocen los riesgos. No sé si eso era la pregunta. Sí, Sí, muchas gracias. ok, por allá. Gracias. Tenemos una consulta aquí en el chat de Rodolfo. Es una pregunta con dos partes. Pregunta cómo se diseñan los xenobots, máquinas biológicas de vida artificial mediante bioingeniería. ¿Tienen potencial para uso en bioremediación o en biomedicina? Y cita dos artículos, uno de Kriegman y uno de Blackstone. No sé si usted podría verlo, Orlando. ¿En dónde están? ¿En el chat? Sí, en el chat. Ok. Ok, los xenobots organoides. Ok, bueno, no sé, xenobots para mí es como un robot que tiene, por decirlo así, la mitad de un sistema biológico y la otra mitad de un sistema electrónico. Entonces, no sé si nos referimos a lo mismo cuando decimos xenobots. De esos xenobots, que son mitad y mitad biológico electrónico, de eso yo no sé casi que nada. O sea, en eso sí yo soy muy ignorante. No te podría decir exactamente cómo se arman o cómo funcionan o qué es lo que hacen. Lo único que sé es que son un sistema híbrido y que usualmente se hacen con partes que la parte electrónica usualmente es por magnetos y la parte biológica usualmente es por algún tipo de origami de ADN. Eso es lo único que te podría decir de ese lado. La parte de los organoides es más interesante porque esas son usualmente células, digamos, pueden ser células humanas que se cultivan en 3 dimensiones. Y no solo se cultivan en 3 dimensiones, sino que se exponen a ciertas señales que, al igual que las levaduras, la fuerzan a tener un determinado fenotipo. Entonces, por ejemplo, hay células como las células de músculo en donde ese proceso es bastante fácil. Uno puede sacar mioblastos de un músculo, ¿verdad? Y ponerlos en un tubo de ensayo o bueno, una caja de vidrio y ellos automáticamente se van a diferenciar y van a tratar de hacer fibras de músculo. Digamos, ellos ya traen esa información y las condiciones genéticas y epigenéticas para hacer eso. Pero en otros tejidos, como se imaginarán, es un poco más difícil. Por ejemplo, ahora nadie, hasta donde yo sé, puede hacer un hipotálamo funcional in vitro, ¿verdad? Pero es porque nos hacen falta saber cuáles son las señales, por decirlo así, los botones que hay que apretar usualmente son factores de transcripción para hacer que la célula se vaya por un lado o por otro. Entonces, a nivel in vitro es básicamente como un cultivo tridimensional con ciertos factores de transcripción o cierto cóctel de señales que hace que las células activen genes que son necesarios para cierto tipo de diferenciación celular, ¿verdad? Y a nivel de biomedicina eso tiene muchísima utilidad porque uno puede imaginarse, bueno, primero que todo, si uno pudiera hacer algo así, uno podría producir carne in vitro, ¿verdad? Y hay varias compañías que ya están metidas en eso, en producir carne, digamos, para hamburguesa in vitro a través de este tipo de diferenciación. Porque si uno puede hacer músculo, ¿verdad? Un músculo in vitro, básicamente eso puede llegar a ser un bistec in vitro en algunos años. Y sin tener, ¿verdad? Sin tener que mantener vacas, sin tener que sacrificar terreno para mantener vacas. Y en la parte de bioremediación que vos me decís, no sé exactamente si es por lo de los xenobots que son robots, pero por lo menos hasta donde yo sé, los organoides en estos momentos son más que todo para biomedicina. Tendré que ponerme a leer de Xenobots si es para parte de los robots microscópicos, porque como te digo, esa no es mi campo, entonces sí soy bastante ignorante en ese sentido. Ok. Yo creo que hay gente que tiene la mano levantada.
Sí, no sé si fue que Carola se salió, me parece. Algo pasó, sí. Está silenciada, Carola. No la Ay, veo. pucha. Sí, gracias. Eso es muy tico. Hay una pregunta de Juan Carlos con respecto a la técnica de CRISPR-Cas9. Esta es la que sigue. ¿La está leyendo, hablando? Juan Carlos. Ok. Sí, Sí. tal vez me la puedes leer vos. Ok, pregunta Juan, mi pregunta es respecto a la técnica de CRISPR-Cas9. Cuando mencionaron que la técnica corresponde a un mecanismo de defensa de las bacterias ante los virus, me surgió la duda. ¿De dónde sacan las bacterias el ARN guía para cortar el ADN del virus? Esa es una pregunta excelente. Pues resulta que ese ARN, ese pedazo de ARN viene de un virus anterior que trató de infectar la célula. Lo que hacen las bacterias, por ejemplo, si el virus entra la primera vez, el virus trata de inyectar su ADN, ¿verdad? Ahora, el ADN del virus tiene ciertas señales bioquímicas que son diferentes del ADN de la bacteria. Y la bacteria produce una enzima, como Cas9, ¿verdad? Que es una endonucleasa, y esa enzima puede cortar el virus en pedazos, el ADN del virus en pedazos muy pequeños. Eso es bastante simple de entender, ¿verdad? La bacteria nada más quiere cortar el ADN del virus para que el ADN del virus no llegue a controlarla. Ahora, lo interesante es que con esos pedacitos de ADN de virus cortado, la bacteria puede agarrarlos y dejárselos. Y así fue como este sistema se descubrió originalmente. Es porque un investigador en Japón descubrió que si uno secuencia todo el cromosoma, el genoma de E. coli, se encuentra un montón de secuencias repetitivas que están agrupadas, o en inglés se dice cluster, ¿verdad? Y esas secuencias son pequeñitas y están súper repetidas y usualmente dependen de la bacteria. Y cuando se vieron por primera vez, lo que pensaron, este es un error de secuenciación, o sea, seguramente hay como alguna repetición rara y por eso es que eso se repite tanto. Pero resulta que eso se repite tanto porque la bacteria había sido infectada por un virus y esa bacteria se dejó pedacitos del virus. Ahora, ¿por qué es que la bacteria sacrificaría, digamos, su energía en dejarse pedacitos del virus? Es porque esos pedacitos del virus son los que pueden después transcribirse como ARNs guía. Y lo que pasa es que la segunda vez que el virus trata, por ejemplo, de infectar la bacteria va a producir esos ARN guías y ahora Cas9 va a utilizar ese ARN para irse específicamente a cortar ese virus. Y eso hace que la bacteria se pueda defender, digamos, de una segunda infección. Curiosamente, un español, Mojica, fue el que bioinformáticamente demostró que esas secuencias sí están ahí y son repetitivas y tal vez pueda ser que codifiquen para algo interesante, pero fue una compañía de yogur que yo creo que es francesa, Danone, la que en realidad se tiró al agua con este sistema, porque esa compañía produce yogur y el yogur se produce con bacterias, ¿verdad? Entonces, cualquier cosa que aumente la productividad es buena para la compañía. Entonces, la compañía dijo, si este sistema en realidad sí funciona, lo que vamos a hacer es que vamos a tirar bacterias que parece que tienen este sistema en los cultivos de yogur para ver si esos yogures son más resistentes a infecciones por bacteriófagos, por virus, ¿verdad? Y sí funcionó. Entonces, de hecho, esto es como, digamos, como que una empresa láctea de Costa Rica descubre un sistema para que el proceso de hacer yogur sea más efectivo. De ahí es donde viene, digamos, el ARN guía. Viene de un pedazo de virus que la bacteria cortó, integró en su propio genoma y en una segunda infección lo puede utilizar para producir un ARN guía que va a facilitar el reconocimiento del virus invasor. Espero que haya quedado claro. Es que traté de meter muchas ideas en el mismo contexto. Muchas gracias, Orlando. Sí, ya puede ver el chat. Sí. Sigue Javier. Javier ya. Ok. Bueno, Orlando, excelente la charla, muchas gracias. Me alegra mucho ver dónde usted está en este momento. Parte de lo que iba a preguntar ya usted lo respondió cuando habló ahora de los japoneses y habló de Mojica, ¿verdad? Y mi pregunta iba a ser, bueno, la pregunta que iba a hacer era ¿por qué usted considera que siempre Mojica se ha propuesto ya como 2 veces, creo, para el premio Nobel por esto? Esta vez fue es en realidad por las aplicaciones, ¿verdad? Que se dio el premio Nobel, porque en realidad
Estas dos personas son las que descubrieron, bueno, trabajaron en la parte de edición de genes, ¿verdad? Entonces mi pregunta a usted era, ¿por qué Mojica se tenía como en el olvido? Porque en realidad él lo que hizo fue bioinformática, ¿verdad? Porque se había quedado sin dinero para hacer su doctorado. Entonces se puso a analizar todas las secuencias que tenía y se dio cuenta que estaban esas secuencias CRISPR. Y luego buscando se dio cuenta que había un japonés en los 80 que ya había publicado algo de eso. Creo que era en los 80 era, ¿verdad? Esa era la pregunta, pero en realidad no sé qué piensa usted, por qué él no se le ha reconocido, ¿verdad? Al español. Y la otra es que nos llena de orgullo también saber que con Jennifer Dona trabaja otro costarricense, no sé si usted lo conoce, Enrique Lin Chao. Él es de descendencia china, pero es tico, es un amigo, ¿verdad? Entonces nosotros, bueno, yo personalmente estoy muy orgulloso de ver usted dónde está y de ver dónde está Enrique, ¿verdad? Y al nivel que están trabajando ustedes dos. Y la pregunta es, ¿qué piensa usted? ¿Por qué a Mojica? No sé, ¿qué piensa usted? ¿Por qué? No sé si la pregunta es clara, porque ha estado como a punto de que se le va el Nobel y no se lo toca. Gracias, Fernando. Es una pregunta bastante complicada, Javier, porque hay que ver mucho con la política de cómo se hace ciencia, pero yo no puedo juzgar a nadie. Y verdad, el premio Nobel es un premio que hay gente que básicamente le pagan para revisar las contribuciones que hacen todos los científicos para ver a quién le dan el premio. Lo que sí te puedo decir es que así como Mojica hizo una contribución significativa al campo, hay por lo menos otras 30, 24 personas que también tuvieron su idea, ¿verdad? Y trataron de descubrir ese misterio, porque esas preguntas que están haciendo, creo que son estudiantes más que todo, ¿verdad? Es exactamente lo que los investigadores estaban preguntando en los 80s y en los 90s. Es, carajos, tenemos estas secuencias que repiten las bacterias, ¿para qué sirven? O sea, a nivel evolutivo no tiene sentido que una bacteria gaste energía en tener esa secuencia, pero entonces alguien llega y propone, Mojica en este caso, seguramente es porque se parecen a los virus, o sea, tiene que darle algún tipo de ventaja, tiene que ver algo con cómo es que los virus y las bacterias funcionan, ¿verdad? Se me olvida el nombre del investigador de la compañía Danone, pero él también tuvo la idea, ok, si esto en realidad es así, ¿verdad? Si hay un efecto beneficioso de tener esas secuencias, entonces tratemos de metérselas a las bacterias que tenemos produciendo yogur para que se defiendan mejor de virus y no tengamos que perder yogur en el proceso, ¿verdad? Y hubo otro montón de gente, digamos, que poco a poco, por ejemplo, descubrió que la enzima Cas9 no funciona si no tiene el ARN. Pero yo creo que el Nobel se le dio a estas señoras porque estas señoras trabajaban en inmunidad bacteriana por años, o sea, ellas no fueron como que llegaron así en 5 años y lo hicieron, y ellas en realidad representan todo ese campo. Digamos, el campo de inmunidad bacteriana tiene varios laboratorios importantes y ellas son como la punta del iceberg y fueron las que probaron definitivamente que uno puede hacer CRISPR, Cas9, edición de ADN con esos 3 componentes que mencionaba en la charla, in vitro, ¿verdad? Entonces, eso fue básicamente la técnica, no la idea. O sea, ellos demostraron que la idea funciona, que la idea es correcta y que la idea se puede aplicar. Hay otro laboratorio, el laboratorio SAN del MIT, que ha producido, fue el primero que produjo los plásmidos comerciales para hacer CRISPR en un montón de organismos y esa gente de hecho está en una batalla o estaba en una batalla legal con Jennifer Doudna y Emmanuel Charpentier para tratar de ver quién se dejaba las patentes que salieron de allí. Y por ejemplo, a él tampoco le dieron el premio Nobel, pero él fue el que comercializó en realidad los plásmidos para hacer este tipo de manipulaciones. Entonces, una pregunta bastante complicada. Yo siento que se lo dieron a ellas porque ellas fueron las que probaron, fueron los primeros que probaron que el proceso sí funciona completamente in vitro sin necesidad de tener, digámoslo así, una bacteria o un sistema biológico. Lo más extraño es porque al lituano no se lo dieron. Eso es en realidad, me parece, desde mi punto de vista, es porque no se lo dieron a Virginia. Porque él en realidad demostró exactamente lo mismo. De hecho, él mandó a publicar el artículo antes que Jennifer Doudna y Emmanuel Charpentier. Pero tal vez por ser de Lituania, ¿verdad? O por alguna razón, el artículo de él duró más en revisión. Entonces, Emmanuel Charpentier mandaron a publicar el artículo después, pero se lo revisaron más rápido. Y entonces el artículo de ella salió primero. Yo creo que fue como que el de Emmanuel Charpentier y Jennifer Doudna salió como en junio y el de Virginos salió como en agosto o en septiembre. Esa fue toda la diferencia para saber a quién le dan el Nobel. Si Virginos hubiera publicado y hubieran revisado el artículo más antes, tal vez se lo hubieran dado a él. Pero bueno, Jay,
¿verdad? Así es como es todo, ¿verdad? Es la ciencia. Lo bonito de este premio Nobel es que estas son investigadoras que han sido independientes durante toda su carrera. O sea, estas son mujeres que se han armado de su propio coraje y han hecho ciencia y la han hecho bien y han cambiado el mundo, ¿verdad? Y eso es una gran motivación para todas las mujeres que están en ciencia y que quieren seguir carreras científicas. Muchas gracias, Orlando. Jules está preguntando, hola, ¿se podría explicar de nuevo sobre la secuencia PAM en CRISP? Ok, sí, la Cas9 es una enzima que es endonucleasa y en algún momento se tiene que agarrar de la molécula de ADN para poder hacer el corte. O sea, no es como que la molécula está flotando, digamos, alrededor del ADN y simplemente llega y hace el corte y se va, ¿verdad? Es más como que la molécula llega y se ancla, ¿verdad? En una secuencia de ADN y después corta. Entonces, el PAN es, por decirlo así, como un ancla que hace que el complejo de CRISPR y el ARN guía se queden estables sobre la secuencia que van a cortar. Y eso depende de la estructura tridimensional de la proteína y por eso es que la secuencia PAN es una secuencia específica. Muchas gracias. Desiree pregunta, ¿qué tan accesibles son los estudios de los sensores fluorescentes mencionados con respecto a los equipos necesarios y costos de los análisis? Muchas gracias. Es curioso porque sí, ahorita que estoy tratando de armar mi propio laboratorio, también estoy viendo los precios de microscopios y todo eso, ¿verdad? Hay microscopios de $40,000 que te pueden ver hasta 3, 4 canales fluorescentes, son microscopios de fluorescencia. Ese tipo de microscopios ya te pueden dar ese tipo de información. Algo que no mencioné en la charla es que las células no están creciendo en el aire, ellas crecen en un sistema que se llama un sistema de alimentación microfluídica. Es decir, le estamos pasando un volumen muy pequeño de medio a las células y las células de hecho están creciendo como entre un sándwich de 2 placas que las mantienen en el campo focal del microscopio, en el punto focal del microscopio. Entonces, ese sistema son otros $20,000. Entonces, si alguien quisiera hacer una inversión, digamos, como de entre $70,000 y $100,000, uno podría recapitular o reconstituir todo lo que yo dije en cualquier laboratorio. Y yo creo que voy a tener que ver, digamos, con mi presupuesto si puedo también hacer otro tipo de cosas, pero yo creo que eso sería como lo mínimo. Ahora, los sensores se pueden obtener de muchas bases de plasmas como Agin y ya digamos, el proceso de meterlo en levaduras o en otro tipo de organismos sí es un poquito más complejo, pero igual tampoco está pegado al cielo. Gracias. Bueno, tenemos los últimos dos preguntas. Frank, adelante. Usted ya tiene mucho tiempo la mano levantado. Sí, se va a cansar. Gracias, Carola. Sí, sí. No, Orlando, primero muchas gracias por la presentación, muy, muy interesante. Bueno, usted conversó al puro final un poquito sobre secuenciación de ADN y yo tenía una pregunta respecto a eso. Si nos ponemos a ver, hace como 44 años se reportó la secuenciación Sanger, ¿verdad? Hace unos 16 años ya se empieza a hablar de la virosecuenciación, que podemos considerar que es una tecnología de secuenciación de próxima generación. Y entonces yo quería preguntarle a usted, que está ahí, ¿verdad? Y que tiene acceso a un montón de herramientas y que tiene una visión bastante diferente a la nuestra. En su opinión, ¿verdad? ¿Qué papel cree usted que va a jugar en los próximos 79 años que hacen falta de este siglo XXI? La genómica y la secuenciación de próxima generación. Específicamente la secuenciación de tercera generación, como es PacBio o Oxford Nanopore, y también inclusive cosas que están en desarrollo en este momento y que yo podría llamar, quizás, no sé si existe, pero una cuarta generación de secuenciación, ¿verdad? Y específicamente en que eso, bueno, va a hacer que sea más fácil secuenciar, más barato y poder caracterizar cosas como esas que estudia usted a nivel de ciclo celular y eso. Entonces, mi pregunta básicamente es eso, ¿qué papel cree usted que va a jugar la secuenciación de próxima generación respecto a la tecnología, por ejemplo, de edición de genomas, que usted habló de CRISPR-Cas, y respecto al mejoramiento genético de organismos, por ejemplo, plantas o inclusive seres humanos, ¿verdad? Que ya hemos visto algunos ejemplos. Y también ese papel que podría jugar la secuenciación en cuanto a la trazabilidad y seguridad de esos organismos genéticamente editados, porque como lo dice usted, podrían estar a la libre y venderse como si fueran iguales, y eso me parece muy bien, pero también sería bueno saber cuáles son editados y cuáles no, también de alguna forma. Entonces, ¿qué papel podría jugar la secuenciación en ese sentido?
y especialmente tomando en cuenta lo que usted habla de las técnicas de microscopía, de análisis de imágenes, y más aún con los avances en el campo del diseño de estructuras nanométricas que han favorecido significativamente ese avance que hemos hecho en la secuenciación, ¿verdad? Especialmente para todos los estudiantes de biotecnología que quizás no tienen de mano ese tipo de equipos, ese tipo de tecnología, y tal vez no saben qué ventaja les podría traer en estudios como los que hace usted con levadura. Sí, eso es un campo que es súper interesante porque usualmente las tecnologías de secuenciación, eh, la mayoría de veces los avances eran a nivel bioquímico, ¿verdad? Como con la pirosecuenciación, básicamente era como una forma diferente de hacer los pasos de elongación, extensión de las secuencias, ¿verdad? Pero ahorita es un punto interesante en la historia porque estamos no solo teniendo como mejores herramientas bioquímicas, incluso el mismo sistema de Cas9 se podría usar eventualmente para hacer secuenciación. Pero también tenemos un poco de avances a nivel de software, a nivel de ideas, de algoritmos. Y si vos combinas, digamos, mejores algoritmos para hacer alineación de secuencias, ¿verdad? Con técnicas que te permiten replicar pedazos más largos de ADN, eso eventualmente te lleva a un punto en donde los costos de secuenciar van a bajar muchísimo. ¿Verdad? Eso sin mencionar, digamos, de que las computadoras pueden volverse más capaces en los próximos 10 años, ¿verdad? Y que no se sabe en este momento si hay otras cosas parecidas a Cas9 por allí dando vueltas. Yo no sé si Bernard Morero está por acá, pero él hace estudios en onicóforos y los onicóforos de hecho tienen un sistema bastante interesante en ese sentido de cómo reparar ADN. Y nadie, digamos, nadie todavía sabe exactamente cuál va a ser el siguiente CRISPR-Cas9, ¿verdad? Pero sí se sabe que los algoritmos y las computadoras van a seguir mejorando. Yo sí creo que en algún momento, a menos de que algo, digamos, dramático pase con las industrias, sí vamos a tener algún tipo de tecnología para secuenciar a nivel nanométrico. Tal vez parecido a lo que vos mencionás con Oxford Nanopore. Sin embargo, digamos, esta compañía ya está dando vueltas por casi 10, 15 años, ¿verdad? Y siempre dicen que están a un paso de seguir, digamos, de hacer secuenciación súper barata y para todo el mundo y que vos vas a estar en la Amazonia y secuenciando cosas. Ahora, yo no tengo nada en contra de la compañía, pero, digamos, todavía yo conozco muy poca gente que está haciendo secuenciación con nanoporo, ¿verdad? Porque es un proceso que todavía necesita ciertos, me parece a mí, avances, pero yo creo que esos avances se van a dar a nivel de software y a nivel de bioquímica en los próximos años. Y sí, eventualmente tiene que llegar a ser bastante barato hacer secuenciación y tiene que llegar a ser algo que tiene que estar accesible a la mayoría de laboratorios del mundo. Yo me imagino que tal vez hacer una PCR ahorita vaya a ser igual a hacer secuenciación en los próximos, digamos, 20 o 25 años. Pero igual, eso depende un poco también, digamos, de esos avances que te estoy diciendo. Si alguno de esos, digamos, llega un poco más antes, un poco más tarde, tal vez tardemos un poco más en descubrir esas técnicas. Con respecto a los organismos modificados genéticamente, digamos, cuando yo estaba yo no sé si esto le va a caer mal a algunas personas, porque yo fui uno de los mismos que estuve protestando acerca de organismos modificados genéticamente cuando estuve en la universidad, pero eso fue hace casi 10, 15 años, ¿verdad? En estos momentos hay cientos y cientos de estudios de personas que no tienen nada que ver con industrias de organismos genéticamente modificados y, digamos, no hay ningún tipo de efecto adverso en la salud humana a partir de maíz modificado, de maní modificado, de sorgo modificado. Entonces, digamos, a nivel puramente bioquímico, el temor que se tenía de los organismos modificados genéticamente, en realidad es como la bomba de la población, fue algo que se veía venir, pero no pasó, porque en realidad, digamos, no hay ningún fundamento o ninguna evidencia de que en realidad ellos hayan causado algún tipo digamos, de deficiencia en la salud humana. Ahora, el modelo económico que produce los organismos modificados genéticamente ya eso ¿verdad? Es otro tema completamente diferente. Digamos, los monopolios que algunas compañías establecen sobre ciertos tipos de cultivos, la dependencia de agricultores a partir de ciertas semillas o de ciertas variedades, eso es otro tipo de tema. Por ejemplo, yo con eso no estoy de hecho muy de acuerdo, digamos, porque hay una compañía que patente una semilla y que ahora todo el mundo debe comprar la misma semilla de la misma compañía hasta el fin de los tiempos. Me parece que eso no debería darse, pero a nivel, digamos, bioquímico,
no hay ningún estudio que te diga que los organismos modificados genéticamente causan algún tipo de enfermedad en los seres humanos. Y eso era un temor que se tenía hace bastantes años, pero en realidad lo que se ha visto es que eso no sucede. En el caso de CRISPR-Cas9, y esto es algo que yo he tenido que preguntar en los últimos artículos que he revisado, hay que dejar en claro que la enzima no es 100% efectiva en estos momentos. Si uno utiliza la técnica de CRISPR-Cas9 normal, puede ser que hayan secuencias de ADN muy parecidas en otro lugar del cromosoma que uno no quería cortar. Y puede ser que la enzima Cas9 corte esas otras secuencias que no tenían nada que ver con el gen que uno quería. Es decir, si usted quería hacer, por ejemplo, un tomate que resistiera más salinidad y uno quiere, por ejemplo, meter un gen que codifique para resistencia a sal en el tomate, puede ser que la enzima Cas9 no cortara solo en el gen que codifica para la resistencia a salinidad, pero también cortó algo en una vía de un metabolito secundario que produce un alcaloide, ¿verdad? Y ahora tenemos una planta que es más resistente a la salinidad, pero también tiene ciertos valores de algunos alcaloides que son más altos. Y esos alcaloides sí podrían, digamos, presentar algún tipo de, digamos, de malestar, especialmente, digamos, volverían a la planta más amarga, por ejemplo. Entonces, lo que yo he preguntado en los últimos estudios que he revisado es cuando los autores dicen, nosotros modificamos este gen y solo este gen. Y lo que yo he preguntado es, ¿cómo están ustedes seguros de que solo fue ese gen y ninguno de los otros, digamos, 25,000 genes que hay en un genoma humano, por ejemplo? Hay experimentos que se pueden hacer para regular eso. Yo creo que es algo que va a tener que meterse en la legislación cuando la gente quiera patentar plantas por CRISPR. Sí, no hay problema mientras usted pueda demostrar que solo se modificó el gen que usted dice que se modificó. Y para eso, digamos, habrán protocolos y seguramente va a haber todo un proceso burocrático. Yo espero que eso es lo que va a pasar en la Unión Europea en los próximos años y seguramente en algún momento vamos a tener que tomar decisiones en Costa Rica, por ejemplo, si plantamos banano modificado, editado genéticamente para hacerlo más resistente al hongo fusarium. Eso es un tema, por ejemplo. O si plantamos piña que necesite menos pesticida porque tiene algún tipo de resistencia que fue dada por edición genética. Si la Unión Europea dice no hay problema con eso, yo me imagino que habría un buen mercado para tratar de hacer ese tipo de investigaciones en piña y en banano porque la Unión Europea los compraría. Pero en estos momentos, por ejemplo, con la legislación del 2002-2001 en la Unión Europea, no se puede mandar nada que haya sido modificado genéticamente por la ingeniería genética tradicional. Entonces, es cierto, las tecnologías de secuenciación van a seguir aumentando y eso de la mano con los nuevos estudios de edición genética van a llevar a un ecosistema diferente donde va a haber nueva legislación. Entonces, si alguien está interesado, digamos, en la política de no es bioética, pero digamos biolegislación o digamos la política de este tipo de tecnologías, ahí hay un nicho, alguien tiene que meterse a hacer un marco legal para este tipo de sistemas. Y conforme la secuenciación avance, va a ser más fácil saber, por ejemplo, si hubo un cambio en un solo gen o si se afectó un segundo gen, ¿verdad? En ese caso, habría que ver cómo se controla el segundo gen. Y eso es algo que va a ser importante para mantener la seguridad de este tipo de cultivos. Ok, muchas gracias, Orlando. Viene la última pregunta. Es de Gabriel y va Sí. respecto al CRISP. Una vez un animal se modifica por medio del CRISP, como el ejemplo de la vaca y la calidad de la leche, ¿a partir de cuándo el animal empieza a expresar el gen? En caso que lo que se modifica sea el embrión, ¿se puede modificar un animal que ya haya nacido por medio del CRISP? Sí se pueden hacer, yo creo que la pregunta va en el sentido de si se pueden hacer cambios heredables, es decir, si uno puede hacer un cambio en un embrión y el embrión le va a pasar ese cambio a la progenie. Sí, técnicamente eso se puede hacer. Si uno modifica un embrión al 100%, digamos, en un estado de blástula o de mérula, cuando solo son unas docenas de células, ¿verdad? Y todas las células tienen el cambio, algunas de esas células van a terminar siendo la línea germinal para producir óvulos o espermatozoides y esos óvulos y espermatozoides van a tener el cambio, ¿verdad? Entonces, por ese sentido, sí se pueden crear genes editables que se van a expresar cuando se expresan normalmente el gen normal de ese organismo. Hay otro sistema interesante donde eso ya se está aplicando bastante y es para erradicar mosquitos. Hay un sistema en el que uno puede encontrar genes
que vuelvan un organismo estéril. Esos genes, obviamente, digamos, en el mundo natural tienen una selección negativa. Entonces, la progenie de esas mutaciones usualmente no se reproduce porque son estériles, ¿verdad? Pero a través de CRISPR uno puede diseñar organismos que transmitan un gen de esterilidad de forma, como lo está dirigiendo usted en la pregunta, de forma heredable. Entonces uno puede crear mosquitos que al reproducirse con mosquitos salvajes produzcan descendencia que sea estéril. Y eso significa que una vez que la mayoría de los mosquitos se hayan reproducido, se van a extinguir porque todos van a producir descendencia estéril. Eso es un sistema que se conoce en inglés como gene drive. Y fue un concepto que se propuso hace como 40 años y hasta ahora con CRISPR-Cas9 existe un método bioquímico para poder crear ese tipo de sistemas. Entonces, los genes se expresarían cuando uno los ordene para reproducirse o se expresarían de forma natural y sí se pueden hacer mutaciones heredables, incluso mutaciones que en el mundo natural no serían heredables porque codifican para esterilidad y esa es una herramienta, por ejemplo, para erradicar mosquitos. Aquí en Estados Unidos hay mosquitos modificados genéticamente que ya se han liberado y lo mismo ha pasado en Brasil y creo que en algunos países del continente africano y no sé si del sudeste asiático. Pero hasta ahora es algo bastante interesante. Creo que en Miami, aquí en Florida, se liberaron mosquitos transgénicos como hace 2 semanas, después de que llegaran, se estudiaran los efectos de esta técnica en Brasil. Entonces, sí, se pueden hacer cambios heredables y hay un montón de cuestiones que uno puede hacer para controlar la expresión de esos genes. Bueno, muchas gracias, Orlando. Creo que Luis quería como hacer el cierre de la sección de preguntas. Sí, muchas gracias, Carola, y muchas gracias, Orlando. No, quiero hacer un comentario. Bueno, yo siempre lo he admirado a usted, ¿verdad? Fuimos compañeros de bachillerato, ¿verdad? En ese momento, y siempre yo lo tengo como un ejemplo a seguir. Yo lo que quiero, bueno, todo su conocimiento y su charla alucinante, ¿verdad? Es en un grupo que tenemos ahí de un curso que estamos impartiendo. Yo quiero ser como él, pues un muchacho, ¿verdad? Y eso es muy bonito. Pero yo lo que quiero reconocer acá para el público, que la gran mayoría son estudiantes, y lo que quiero agradecerles gracias por ponerle ese rostro humano a la ciencia, ¿verdad? Siempre pensamos en la ciencia y pensamos quién la hace, y su rostro sigue siendo humilde a como nos conocimos hace 20 años. Entonces, creo que eso es lo más importante de esta charla y también quería resaltar que Orlando, bueno, al inicio dijo, ¿verdad? Era de Naranjo, un estudiante normal, becado, con las limitaciones económicas muy fuertes, ¿verdad? Como todos nosotros o la gran mayoría hemos pasado. Entonces, espero que muchos de ustedes se identifiquen con esto y que veamos que las oportunidades en el planeta existen. Lo que hay que hacer es aprovecharlas y aprovecharlas de buena forma. Entonces, llevémonos eso como conclusión de la charla. Yo siempre admiro a Orlando porque de verdad, cuando salíamos a vacaciones, Orlando se iba para Naranjo a coger café, a como mucho lo hemos hecho. Entonces, y ahora verlo que está en la élite de la ciencia, bueno, a mí se me pone la piel de gallina y es muy bonito y le agradezco mucho que haya compartido ese ratito con nosotros porque esto va a ser como un empujón para muchos de nosotros. Entonces, gracias Orlando y muchos éxitos en todo lo que viene para su vida y todo lo que ha logrado. Muchísimas gracias, es una buena manera de terminar esta presentación. Y sí, el café de naranjo es muy rico, si pueden compren de algún lado de los que producen de naranjo, porque en algún momento yo estaba cogiendo en esas laderas también. Bueno, estamos llegando al final de esta actividad. Agradecer muchísimo a Orlando por su tiempo, por compartir sus conocimientos con nosotros, por sus explicaciones. Muchísimas gracias. También quiero agradecer a ustedes como público, los estudiantes, por sus preguntas, por su interés. Y no quiero terminar sin mencionar que esto es la primera charla de toda una serie
de charlas que siguen en esta semana guía académica. Entonces, por favor, aprovechen, conéctense y escuchan el resto de las charlas que tenemos organizado para ustedes. Si ustedes requieren alguna información o incluso hacer preguntas a nosotros, a la acreditación o a la subdirección, entonces por favor comuníquense con nosotros a través de los correos institucionales, pero también las redes sociales. Y me quedo agradeciendo nuevamente a Orlando por su presentación y por su participación. Muchísimas gracias y todos tengan una buena tarde. Gracias, ha sido un placer. Muchas gracias de nuevo. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias a todos y a todas. Buen día, hasta luego. Gracias. Gracias, Orlando. Creo que ya se fue.